Hola, soy Ricardo Moya y esto es El Sentido de la Birra, pero tú eso ya lo sabes y te vengo a pedir que nos eches una manita a seguir existiendo por los tiempos de los tiempos. No es a través de un micromecenazgo ni de donaciones, es a través de suscribirte a Podimo, que es la plataforma de podcast a través de la cual nosotros publicamos en formato audio las entrevistas. Básicamente es el Netflix de los podcasts, ¿vale? Tienes de todo, desde cosas sobre misterios, crímenes, historia, ciencia, política, una barbaridad de podcasts y además una colección de audiolibros que no te la acabas. Pero además de todo eso, El Sentido de la Birra se publica en Podimo una semana antes de lo que se publica en YouTube y sin anuncios. Solo tienes que suscribirte, tienes aquí abajo en la descripción un link o aquí arriba la tarjetita que te aparece, donde vas a tener una oferta especial de Podimo para poder probarlo y ver si te parece guay y si quieres seguir usándolo. Y dicho esto, disfruta la entrevista. Os damos la bienvenida a La Cabra, un restaurante con una propuesta de cocina elegante y castiza situado en el barrio de Chamberí, en Madrid. Es un espacio creado por varios rincones donde uno puede gozar de intimidad mientras se pone fino a tapas y platillos. Y por eso lo hemos elegido para hablar sobre un tema tan personal y escondido como es la muerte. Nos acompañan en esta charla Ana de Miguel, filósofa, autora y profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos; Juan José Tamayo, teólogo vinculado a la teología de la liberación; Sara Ruballo, historiadora del arte y divulgadora; y Ousmane Umar, autor del libro Viaje al País de los Blancos y fundador de Nasco Feeding Minds. Y haciendo de caronte en esta barca conversacional estoy yo, Ricardo Moya, que me morí hace una semana, pero mejoré. No te pierdas este capítulo porque podría ser el último. Comienza la sobremesa. Vale, pues vamos a empezar. Gracias, primero de todo, a toda la gente aquí presente por haber venido a esta cena. Espero que hayáis estado a gusto, que en este rato que nos hemos conocido un poquito, antes de empezar a entrar al tema, y vamos a ello. Hoy nos toca un tema, pues creo que es el último tema. De hecho, creo que esa será la última. Para cerrar, ¿no? O sea, bien visto. Esto es para cerrar. Y me gustaría empezar resaltando lo evidente. ¿Por qué vamos a hablar de la muerte? ¿No? Y el motivo principal sería por qué podemos. Uno de ellos es porque estamos vivos. Eso es importante. Si uno no está vivo, no puede mucho hablar sobre la muerte. No puede ni mucho ni nada. Ni nada, claro, exactamente. Y la otra es porque somos conscientes de que un día vamos a dejar de vivir. Que hasta donde yo sé, somos el único animal que tiene esta capacidad de consciencia de que su existencia es limitada y que puede acabar de formas muy variadas en cualquier momento, básicamente, ¿no? Entonces, creo que antes de hablar de la muerte en sí, porque lo he estado pensando mucho, prefería entrar hablando del opuesto, de la vida y de lo que entendemos por vida, ¿vale? Entonces, aquí creo que te voy a dar la primera palabra a ti, caballero señor Tamayo. ¿Qué dirías? ¿Cómo definirías la vida? ¿Cómo tenías referencia a la vida? Bueno, es una pregunta muy complicada, más complicada quizás que responder a la pregunta por la muerte. Pero yo entiendo la vida como una experiencia personal y comunitaria de sentirse a gusto, de sentirte realizado y de poder satisfacer no solamente tus necesidades básicas, sino tus utopías. Para mí, la vida es el proyecto de un mundo mejor, vivido tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Es decir, la vida no es algo abstracto. La vida se defiende apostando por aquellas personas cuya vida está más amenazada. Y a mí me importa mi vida, pero sobre todo me importa la vida de las otras y los otros seres humanos, ¿no? Y en eso pues soy muy seguidor de la filosofía Ubuntu, que dice: yo solo soy si tú también eres. O sea que mi vida está en función de la vida de los demás y no puedo vivir mi vida plenamente si las demás personas no la viven con esa plenitud. O sea, lo ves como algo colectivo. Bueno, sí, primero, simultáneamente como algo personal
y también como algo colectivo, pero sobre todo como una utopía de otro mundo posible, otra vida mejor dentro del ámbito comunitario. Vale. ¿Tú qué dirías, Ana, de esta vida a nivel, yo creo que más a nivel quizás individual? Sí, porque además he tenido un poco más de tiempo que pensar que el pobre Juanjo. Me ha tocado siempre, deberíamos hablar de la muerte, ¿qué ha pasado? Que íbamos a hablar de la muerte y me dice, ¿qué es la vida? Pues mira, yo te diría que la vida tiene un rasgo muy especial, que quienes estamos aquí, vivas y vivos, pues nosotros nunca hemos pedido estar vivos. Entonces, para mí lo más peculiar de la vida es que tú no has dicho hoy que yo quiero vivir, sino que dos personas, o al menos una, han decidido que te van a traer al mundo. Mira, esto tiene unas consecuencias, si lo pensamos a fondo, tremendas, porque entonces yo realmente estoy aquí. Bueno, podemos ponernos muy metafísicas, pero estoy aquí porque mi madre y mi padre me han traído a este mundo. Dos personas que no sé si lo pensaron mucho o poco, realmente la causa próxima, como diría Aristóteles, es ellos que dijeron, vamos a traer gente al mundo. Fíjate, Ricardo, es que hoy hay personas, estudiantes, conocidos, que me dicen, yo no voy a traer a nadie al mundo, con lo que realmente... No soy yo, ¿verdad, Ana? Sí, me dicen, yo no voy a tener hijos, o yo no voy a traer nadie a este mundo, con lo que, fija, como has preguntado por la vida, es como si estuvieran diciendo, por mí se acaba la humanidad, por mí yo pongo fin a la vida humana. Entonces, sin embargo, otra gente no se lo plantea, dice, no, yo es que siempre he querido tener hijos. No. Entonces, es como yo voy a reproducir la vida inconscientemente porque a mí me da la gana, siento este deseo, y otra gente que se lo plantea. Entonces, a mí lo primero diría, somos fruto de una decisión. Y esa decisión parece que en España, en este momento, muchas personas, mujeres mayormente, porque son ellas las que traen los hijos al mundo, están diciendo, yo no voy a traer vida a este mundo porque no merece la pena. Bueno, para mí eso es bueno, lo encuentro muy respetable, pero me parece un fracaso de la humanidad. Me parece que alguien decida, además con cabeza y con racionalidad, que diga, no merece la pena seguir trayendo personas para que vivan. Es decir, yo apuesto por la muerte de la humanidad. Bueno, creo que tiene mucho calado filosófico, lo puedo comprender porque la vida humana es bastante perraca. Y porque eso me lo decía mi madre cuando era mayor, menos mal que de pequeña no me decía estas cosas, me decía, es que quien da vida da muerte. La única certeza que tenemos el ser humano es que vamos a morir. Total. Y sin embargo, como hablaremos aquí seguramente, no tenemos una relación buena con la única certeza que tenemos, que vamos a morir. Tú he visto que querías decir algo en medio cuando estaba hablando. Bueno, simplemente mencionó una parte de su discurso que decía que realmente sus padres decidieron que le querían traer al mundo a ella, ¿no? Y a mí me parecía un poco pues que no te querían traer al mundo. Querían tener un ser humano que podría ser un chico, y es una aliación, ha sido una lotería, un 50% de posibilidad. O sea, que no querían traerla a ella en concreto. A ella, no, claro. Nunca mira, ahora sí se puede decidir si quiere tener un niño o una niña. Hasta ahora no era viable, pero bueno, en fin. Volviendo a la pregunta de ¿qué opino sobre la vida o para mí qué significa vida? Sí. Pues sí que es cierto que antes de empezar iniciabas, pues, ¿por qué hablamos de la muerte? ¿No? Y ella acabó con esta frase justamente que me comparto totalmente, que en esa sociedad lo único que tenemos totalmente cierto es que algún día vamos a morir. Es lo único que tenemos Habla cierto. por ti, yo no lo sé todavía. Es que lo único garantía que sabemos que sí algún día acabaremos es esta. Eso es totalmente, lo comparto. Pero para mí la vida, si me preguntas, Usman, ¿qué es vida para ti? Es una auténtica oportunidad para compartir y experimentar. En mi humilde opinión, para mí vida es esta.
tuve la gran oportunidad de compartir con el Papa Francisco y me acuerdo una frase que me dijo, digo, Guzmán, en la Biblia, ya sé que viene de chamanismo, tu padre es chamán, tu madre es musulmana, has pasado por todas estas religiones y no estoy seguro si has leído la Biblia o no, pero hay algo en Mateo 10.8 que dice, lo que recibes gratis, dáselo gratis. Y lo único que recibimos gratis es la vida. No pagaste ni un centavo para que tu madre te tuviera en Santander. Y el mío me tuviera... Ni me consultó, tan siquiera. Lo único que tenemos realmente gratis es derecho a la vida. Y si observamos un poco en nuestro entorno, lo siento que repito, pero yo vengo de un entorno de la naturaleza y todos mis refranes vienen de la naturaleza, ¿no? Cuando observamos, vemos que un río no bebe su propia agua. Un árbol no come su propia fruta. Eso lo que significa es que quien no vive para servir a los demás, tampoco sirve para vivir. Por lo tanto, en mi humilde opinión, creo que la vida es la oportunidad para experimentar y compartir. Perfecto. ¿Y tú, Sara, qué me cuentas? Bueno, pues la pregunta es dificilísima. Hombre, claro. Y la respuesta obviamente también lo es y creo que tiene varias posibles opciones. Estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado, bueno, estoy muy de acuerdo con las opciones de los dos. Oye, de hecho, pues no estaba tan de acuerdo. O sea, obviamente es real que nacemos sin que nadie nos haya preguntado y la única certeza es que morimos. Pero es que esa misma pregunta de mamá, ¿por qué me has tenido? Me la dijo mi hijo el otro día y es como de, joder, pues no sé, ¿me quieres hacer sentir culpable o algo? O sea, es malo vivir. Cuando la verdad es que yo me considero que soy una persona enamorada de la vida, me encanta vivir. Y efectivamente es una oportunidad única en la que una cosa muy asociada a la vida es el tiempo, ¿vale? No sabemos cuántos minutos tenemos, ninguno, no sabemos cómo los podemos aprovechar. Y para decir una cosa distinta a lo que han comentado, yo quiero hablar de sentirse vivo, ¿vale? Porque no es lo mismo estar vivo que sentirse vivo. Y sentirse vivo, pues, además nuestro cerebro está automatizado para respirar sin que nos demos cuenta, para hacer determinadas cosas sin tenerlas en cuenta, el poder hacer otras actividades, ¿no? Y considero que emociones extremas, como puede ser el dolor, tanto físico como emocional, como puede ser un placer desmesurado, como puede ser la felicidad, ¿no? Repentina, son momentos en los que nos hace sentir vivos, o una angustia, o una agonía, o algo así. Y entonces yo abogo por vivir ese tipo de experiencias. No sé, pues eso, que hay que dejarlas vivir, ¿no? Pero has mencionado algo que es el concepto del tiempo. El tiempo me parece fundamental. Yo estoy obsesionada con el tiempo. Pero es porque nacemos sin que nadie se haya preguntado, pero además tampoco nadie nos dice cuánto tiempo tenemos. Y hay que aprovecharlo, como tú dices, una oportunidad maravillosa para hacer cosas por los demás o por nosotros mismos. Y entonces creo que es fundamental el intentar, todo ese tiempo que no sabemos cuánto es, intentar sentirnos vivos el mayor tiempo posible. Pero yo creo que hay una cosa que hay que, si me permite añadir, que es que no se trata de cuánto tiempo tengo, sino a qué lo empleo. Claro, de eso estoy hablando, justamente de eso, en plan de aprovechar, como no sé cuánto tengo, pues aprovechar al máximo. Todo lo que sea, al máximo. Un minuto son 60 segundos. Sí, pero hay veces que da la sensación de ser más o a veces de menos. No, pero un minuto teniendo relaciones, haciendo el amor, no es lo mismo un minuto debajo del agua. Pues no. Claro, y son 60 segundos iguales, ¿eh? El debajo del agua agua es mucho más intenso. Para mí es maravilloso porque me encanta nadar. Pero no, un minuto debajo del agua te lo aseguro que no es lo mismo. No, pues es verdad. ¿Vale? Entonces, lo importante no es cuánto tiempo tengo, sino a qué dedico ese tiempo. Eso es. Claro, pero a mí me viene esto entonces con un poco lo que ha dicho Ana, que es la relación que tenemos con esta certeza de saber de, vale, no sabemos cuánto tiempo tenemos, pero sabemos que es finito y que va a terminar. Pero no pensemos mucho en ello, ni hablemos mucho de ello, ni tal, porque creo que viene un poco por ahí, ¿no? Por tu parte, de hecho, decir que sabiéndolo y teniéndolo claro, somos bastante alusivos, elusivos, sí, perdóname. Lo evadimos un poco. Bastante elusivos con el concepto de nuestra propia mortalidad, ¿no? Claro, pero dentro del concepto vida o de la experiencia vida, no solamente hay que tener en cuenta la idea de felicidad, sino que la vida también es sufrimiento, pues la vida es dolor, la vida es fracaso, la vida es un constante deterioro de la propia persona y por eso yo pienso que en el concepto vida hay que ser dialécticos. Es decir, no solamente situar en el ámbito de la vida
los momentos más felices. Yo he comentado, lo primero que he dicho ha sido el dolor. Claro, la primera palabra que he dicho que más viva me hace sentirme siempre es el dolor. Bueno, eso ya ahora no estoy seguro, Sara, no estoy seguro de que tenga que ser así, pero has introducido un elemento que me parece fundamental, porque la vida no es Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y tenemos precisamente esa tendencia a frustrarnos por no haber conseguido determinados ideales, considerando que eso es un fracaso. Y el fracaso también es parte de la existencia humana, ¿no? Entonces es el homo vivens, ¿no? Pero el homo también, el homo dolens. Es decir, en la concepción del ser humano hay que introducir todos estos componentes que forman parte de la contingencia y de la finitud de la persona. Eso es, además, de hecho, en eso que dices también está lo que ha comentado, es una oportunidad para experimentar. El experimento en sí, pues muchas veces fracasa hasta que sale bien, o sea, entonces, y en eso está el aprendizaje. ¿Sois científicos o estáis en el mundo científico? Por ejemplo, esto de fracasar, hacer 1000 pruebas, experimentar muchas veces hasta que salga bien, creo que lo tenéis mucho más controlado que nosotros incluso. Sí. Hay 1000 fracasos para conseguir el éxito, o sea, eso lo tenemos todos clarísimo. Pero cuando veis o cuando pensáis, estará una versión científica o antropológica de cuándo llega la consciencia de la muerte a nivel de la humanidad, ¿no? Yo siempre llego a pensar un poco que a lo largo de nuestra vida como seres humanos, sobre todo en los primeros años, pasamos por los diferentes estadios que la humanidad ha pasado a lo largo de toda su historia. Al principio somos totalmente neandertales, somos luego un poco habilis, luego pasamos a ser sapiens, etcétera, ¿no? Esto en un periodo de 6 años o 7 años, luego ya más sapiens o menos sapiens cada quien, ¿no? Entonces, el hecho de la consciencia de esto que hay aquí se acaba, o esto que hay aquí es finito, ¿hasta qué punto pensáis, esto lo pregunto a Diana, que condiciona tu experiencia? O sea, ¿hasta qué punto, una vez que tienes esta consciencia de que vas a morir, cambia la vida en la concepción de la muerte? Sí. Bueno, me parece la pregunta de toda la humanidad, porque el ser humano, a ver, ¿somos seres humanos hoy en día? Sí. Ser humano es saber que te vas a morir. Eso es lo único que nos define hoy como humanos. Te digo porque está el tema del transhumanismo, que es la búsqueda del ser humano de no morir nunca o vivir más años o evadir la muerte. Ser humano es saber que tienes un tiempo limitado. Te digo que no es otra cosa. Eso es lo que condiciona tu humanidad. Por ejemplo, bueno, en la antigua Grecia, que los mitos de la antigua Grecia son apasionantes, los humanos se diferenciaban de los dioses, en que los dioses eran eternos y los humanos somos seres que vamos a morir. Sí, es la única diferencia. Pero fíjate, los dioses y las diosas, que también había en Grecia, aunque era una sociedad tan patriarcal que era repugnante, permíteme el inciso, pero los dioses se aburrían enormemente, porque al saber que eran eternos es que estaban totalmente aburridos en su Olimpo. Y entonces se entretenían metiendo baza en la vida de los pobres mortales y las pobres mortales que, como sabían que su tiempo era limitado, su concepto de la vida era totalmente distinto. Y entonces el tema, saber, mientras seamos humanos, sabemos que es la muerte lo que determina nuestra existencia. Hoy por hoy es maravilloso, porque fíjate, querría yo ser eterna. Lo primero, tengo de ejemplo a Zeus, Poseidón y no querría su aburrimiento y su mierda de vida, tener que meterse luego a fastidiar a los mortales, pero luego hay una cosa, por ejemplo, por solo poner un detalle, si tú tienes hijos, mira, fíjate lo que marca la vida, porque el ser humano, al ser limitado, para que no se anule la existencia, o se reproduce o se acaba la humanidad. Es que somos animales y autoconscientes de qué, de que vamos a morir. Pero si tú tienes hijos, intenta imaginártelo. ¿Cómo vivirías tu eternidad? ¿Deteniendo su crecimiento? ¿Viviendo eternamente tú como su madre y su padre y ellos como pequeños? Ves un abismo que dices, esto no lo quiero vivir. Ahora,
Entonces, la idea de ser eternos como los dioses es un aburrimiento. Lo es, pero hay una cosa que el ser humano, ya lo han dicho todos los filósofos, lo que es no quiere dejar de ser. Por eso la agonía es la lucha del cuerpo, porque no quiere morir. Al ser humano morir, pues es que le cuesta muchísimo. Por eso tenemos esa relación, es que nos cuesta muchísimo. Yo, quien diga que no tiene miedo a la muerte, pienso, no se conoce lo suficiente. Morir será descansar, porque vivir es no descansar. Pero creo que ningún ser humano puede querer morir. Otra cosa es que racionalmente se dé cuenta de que vivir eternamente tampoco tiene mucha gracia. Pero ese tema es muy interesante, lo que está planteando Ana, y ya lo formula en una novela Simone de Beauvoir del año 1946. Todos los hombres, todos los seres humanos son mortales. Y hay un protagonista que se llama Foxa, que es el inmortal, ¿no? Y claro, todo el mundo está deseando imitarle y querer ser inmortal. Y él mismo desmitifica la inmortalidad diciendo, pero ser inmortal como soy yo, si terminamos aburriéndonos, si terminamos sin ninguna experiencia nueva. Pero por otra parte también es verdad lo que dice Ana, ¿no? Esa tendencia a vivir indefinidamente. Pero yo creo que la muerte, y permitidme la expresión, es lo que realmente da sentido a la vida. Porque una vida sin muerte desemboca en una vida totalmente sin sentido. O sea, fijaos lo que estoy diciendo. Y nos planteamos que a lo mejor es, no sé, un consuelo que nos estamos dando porque no hay nadie que sea inmortal. Lo pregunto, ¿eh? No es que opine como vosotras. Es como que siempre decir, mira, claro, esto vamos a aceptarlo como que... Claro, vamos a aceptarlo. No, ser inmortal sería una mierda, porque no conocemos a nadie inmortal. ¿Y no os creéis que a lo mejor es un consuelo que nos estamos dando? Yo creo que no. Porque pregunta a cualquier niño, ¿eh? Cualquier niño quiere ser inmortal para siempre. Claro. Y no deja de ser humano igual que nosotros, ¿eh? Claro, pero en la medida... Porque no saben de qué va esto. En la medida en que va avanzando la vida y nos damos cuenta de que somos frágiles, somos precarios. O sea, lo que define al ser humano no es la omnipotencia ni la fortaleza, y esa es una idea que he tomado de Judith Butler, ¿no? En esta filósofa que tiene una competencia extraordinaria en el tema de la precariedad, de la fragilidad. Bueno, pues en la medida en que nos vamos dando cuenta de eso, vamos tomando conciencia de que la inmortalidad no es algo que corresponde a la naturaleza humana. Pero entonces, claro, aquí me viene esta pregunta. Entonces, muchas religiones toman la vida terrenal que tenemos como una especie de peaje antes de pasar a una inmortalidad, a una vida eterna que no termina nunca, ¿no? Entonces, en este caso, si la vida es vida o lo que le hace que merezca ser vivida es que se acaba, ¿por qué apoyar esa inmortalidad que hace de una existencia eterna e interminable? Lo que pasa es que se da un paso del ámbito histórico al ámbito que podríamos definir escatológico, y ese paso es el que a mi modo de ver es incorrecto. La idea de la inmortalidad no es una idea de todas las religiones, cuidado, ¿no? El judaísmo, el cristianismo y el islam y el zoroastrismo defienden la resurrección de los muertos. O sea, la idea de inmortalidad es una idea totalmente del pensamiento griego. Es decir, cuando en el catecismo de pequeño yo estudiaba cuál es el ideal del ser humano para los cristianos, es la inmortalidad, esa respuesta era incorrecta, ¿no? Entonces yo creo que ahí el problema de la inmortalidad no existe en estas tres religiones, sino ¿por qué la resurrección después de la muerte? No tanto por la inmortalidad cuanto por un deseo de justicia. Es decir, ¿una segunda oportunidad? No. Bueno, segunda oportunidad sí, pero por ejemplo, en el caso del judaísmo, la idea de la inmortalidad
la idea de la resurrección de los muertos surge muy tardíamente, en el siglo II antes de la era común. ¿Y cómo surge? Porque el Antíoco IV Epífanes, que es el emperador helenista que quiere conquistar y helenizar toda Palestina, pues resulta que en la batalla mueren los más fieles seguidores de Dios. Entonces dice, ¿cómo es posible que Dios castigue de esa manera con la muerte a quienes más están defendiendo sus derechos? Y la respuesta es la resurrección de los muertos, pero no como una idea de inmortalidad, sino como un deseo de justicia. ¿La religión egipcia? No, ¿Y la religión egipcia? Pues yo quería decir una cosa, si puedo. Sí, por supuesto. Mira, aunque que es verdad que las religiones ofrecen al ser humano un consuelo, que es muy importante, que es la oportunidad de reencontrarte con las personas que tú has querido tanto, que han muerto. Yo te digo, como para mí el tema de la muerte cambió totalmente desde que tuve hijos, porque fíjate, es que como siempre se piensa, la filosofía siempre ha reflexionado sobre el ser humano como si los hijos no existieran, cuando yo creo que cuando tienes hijos tu vida cambia y es una de las cuestiones sobre las que más reflexionas y más condicionan tu vida. Entonces la filosofía muy mal que 2000 y pico años de filosofía en Occidente hayan reflexionado como si no tuviéramos hijos. Yo te digo, desde que he tenido hijos, a mí mi muerte ha pasado a un segundo plano, cosa que, por ejemplo, a Unamuno, que tuvo 6 hijos o más, incluso, sin embargo, su muerte, que él acabara siendo la nada, que le preocupaba muchísimo. Digo, pero este señor, ¿cómo seguía preocupándose tanto teniendo 6 hijos de yo, y la nada? Entonces, yo creo que para una persona que ha tenido hijos, el concepto de muerte es la posibilidad de que ellos mueran. Y es que eso cambia completamente el concepto de muerte, porque entonces tu vida... Si alguien te dijera, ¿quién quieres que matamos a tu hijo o a ti? Tú dices, a mí, por supuesto. Es que no tengo ni la más mínima duda. Eso muestra entonces ¿qué es el ser humano? Fíjate, es un ser al que siempre tiene que haber algún valor que le importe más que su propia vida biológica. Pueden ser los hijos, puede ser un ideal social, puede ser... Pero eso, te digo... te cambia todo, porque tú ya no te preocupa, tu idea de la muerte es como se muera esta persona, que para mí, no me digas por qué, se ha vuelto algo más importante que yo misma, y entonces la religión te ofrece el consuelo de volver a encontrarte con la gente que ha sido para ti, y esa injusticia tremenda de la que hablaba Juanjo, de que muera alguien joven, bueno, en concreto tus pequeñines. El ser humano por ahí es que no puede pasar, o por lo menos, mira, te voy a decir, las madres, nos cuesta mucho pasar por esto y creo que eso hay que pensarlo, es algo que afecta a toda la humanidad. Tú aceptas morir mejor cuando comprendes que te importa más otra cosa que tu propia vida. Pero luego, por ejemplo, yo pienso que muchas de las cosas o de grandes hazañas que se han logrado a lo largo de la humanidad han tenido que ver por la no aceptación de la mortalidad propia o del querer inmortalizarte o inmortalizar tus recuerdos. Porque para mí una de las cosas que la muerte marca es el cese de tu existencia en el presente, ¿no? Pero tú puedes generar algo que te mantenga en el recuerdo de los demás en el futuro. Y ahí vamos, por ejemplo, vamos a las pirámides, vamos a un montón de cuestiones artísticas que mucha gente ha hecho aceptando que va a morir para, sí, morir físicamente, no morir en el recuerdo porque le daban la importancia a lo que eso significa, ¿no? O sea, tú lo habrás visto muy claro, como en Historia del Arte hay muchísimo arte que está dedicado a la memoria de alguien. O sea, que esto permanezca, que la gente sepa que estas fueron mis ideas, que esto fue mi legado, que esto fui yo. Y continuar vivo por los siglos de los siglos en las conversaciones y en las mentes de la gente. Pero qué curioso entonces, ¿no? Porque claro, aquí estamos viendo dos contradicciones. Porque por un lado... El ser humano es así. Por un lado, estamos viendo que yo estoy dispuesto, según el ser humano, a que me maten a mí y me dejan mi hijo. Sí. A morir yo por mi hijo. Pero hazme una estatua. Por el otro lado, vemos que yo estoy dispuesto a que
morir, pero como mínimo que quede mi memoria. Bueno, pero ya tienes tus hijos, ¿por qué necesitas una memoria? Entonces, y a que gente muera construyendo mi monumento. Claro, eso también. Porque a los hombres varones, mira Unamuno diciendo, Salamanca, di tú que he sido. Unamuno era un filósofo español obsesionado por que convertirte en la nada era una angustia, una tragedia, y sin embargo había tenido 6 o 8 hijos que no, y sin embargo eso a él parecía que no, era el yo, no sé. Sí, pero lleva razón Ana, yo creo que el tema de la memoria, de pervivir en la memoria de la humanidad, es más bien patriarcal, es decir, son los reyes, los emperadores, los filósofos, las grandes figuras de la historia de la humanidad que llevan a cabo esas gestas precisamente para pervivir en la memoria como los grandes héroes y los grandes salvadores, ¿no? Te voy a llevar a contrario. No, aunque Aquiles en la Odisea, en la Ilíada, él elige, le dicen, ¿qué prefieres, vivir o morir en la guerra de Troya y ser inmortal? Dice, pues no lo voy a dudar. Ir a morir a la guerra de Troya y ser inmortal. Pero ese es un fenómeno fundamentalmente patriarcal. Bueno, Safo dijo, algún día hablarán de nosotras. El único problema ha sido que la historia, cuando se construye la historiografía en el siglo XVIII, finales del XVIII y principios del XIX, bueno, y a lo largo de todo el siglo XIX, se borran a las mujeres. Por supuesto que queremos ser recordadas, claro que sí, y con cariño si es posible, ¿no? O sea, dile tú a Margaret Thatcher si no quería ser recordada, te quiero decir. Entonces, lo que pasa es que no nos han dejado, pero por supuesto que las mujeres queremos ser recordadas y con cariño y con alegría o con cualquier tipo de, no sé, de sentimiento que hayamos repartido a lo largo de nuestra existencia. Pero volviéndolo al tema del arte, que para retomar ese hilo, porque si no vas a volver a preguntarme, entonces ya cerro ese tema. Es cierto que la historia del arte, el tema de la muerte está presente desde los inicios, ¿no? O sea, de hecho desde el principio, incluso el arte prehistórico está muy enfocado al tema pues de las tumbas y de los recordatorios de muerte y demás. Luego es muy curioso que a lo largo del desarrollo histórico-artístico hay mucho arte dedicado a la fugacidad de la vida, continuamente. O sea que al final esa dualidad de vida a muerte está totalmente, el arte es totalmente consciente y se dedica a hacer obras de arte mientras que la gente está viva para recordarte que estás viva, se llaman los memento mori, recuerda que vas a morir, que el tempus fugit, que el tiempo se te va entre los dedos, así que aprovecha tu tiempo, el carpe diem también, que hay frasecitas en un momento. Y después, cuando te mueres, hacen un recordatorio, hacen un monumento para recordar lo fastuosa que fue tu vida y que no se te olvide nunca lo increíble que fue esa persona. Entonces, el arte se ha llevado, pues eso, muchas obras de arte dedicadas a la muerte, pero siempre eso, o sea, con esa dualidad de la vivencia, ¿no? De lo opuesto a la vivencia. Me gustaría saber, por ejemplo, cómo es esta vivencia o esta concepción de la muerte, por ejemplo, en Ghana o de donde tú vienes, si lo veis de la misma manera. No, por eso es que quería intentar dar un pequeño inciso, porque yo creo que muchas veces, obviamente, tal como decía un gran sabio, decía, cuando una persona habla lo que hace es repetir lo que ya sabes. Claro. Y quizás escuchas, pues escuchas algo nuevo, ¿no? Y por eso a mí siempre me gusta escuchar primero antes de intervenir. Pero claro, he visto que realmente estáis todos con la idea de qué es la muerte, qué es el arte y lo que habías mamado, que es el occidente. Exactamente, claro. Por eso. Que es que la muerte de un madre, la muerte de un hijo, una madre, claro. En algunos países de África la mortalidad infantil está al 40%. Claro. España está a 1,2%. Sí. Entonces, el afán de decir que una madre se muera su hijo, se muere ella antes de su hijo, es desde tu punto de vista europea, española. En otros contextos las cosas son muy distintas y creo que ni mejor ni peor, simplemente son diferentes formas. Y también es verdad que, aunque los que estamos aquí quizá no lo pensamos, pero es cierto que fuera allí en el mundo, pues hay vidas que valen más que otros. Lo hemos contado. ¿Por qué un artista, un filósofo es recordado que es su ayudante?
o su mujer, por ejemplo, ¿no? Y esta filosofía, esta mentalidad, esta forma de valorar vidas por encima de otros, desgraciadamente está aquí presente. No hace falta ir tan lejos. Estamos aquí hoy, me acuerdo que justo José decía, ok, hay que empezar con una noticia, una desgracia que ha ocurrido en las fronteras europeas, españolas, España con Marruecos, Melilla concretamente. Claro, estas vidas, desgraciadamente, la manera que se ha tratado vale mucho menos que la vida de cualquier otro. Se hablan de ellas como número, de hecho. De hecho, ya están enterando sin ningún tipo de autopsia, porque no interesa demostrar que han sido torturados. Y estamos hablando de más de 30 vidas. Jóvenes con sueños igual que cualquier otro joven de cualquier lugar del mundo. Fíjate, no solo eso, te diría yo, hay bueno, de estas interrogantes que te hacen en filosofía. ¿Tú qué elegirías antes? ¿Salvar a una persona o las Meninas de Velázquez? Que es un cuadro que está en el Museo del Prado, que está, bueno, está bien, pero vamos. Como parte del pero tiene esta importancia histórica. Sí, la pregunta es, y aquí a la historiadora del arte, Sara, ¿qué salvarías antes? ¿A 3 o 4 personas aleatorias o las Meninas? Por decirte que no es ya que unas vidas valgan más que otras, sino que el arte, el ser humano, como tiene esa necesidad de trascendencia, que es lo que nos caracteriza también, porque es nuestra forma de luchar contra la muerte, decidir que hay algo que vale más que nuestra vida, porque si no... es importante pero entonces reconocer. El arte es eso, decimos, es que vale más esta idea, la libertad de los demás, luchar contra una dictadura, que mi propia vida biológica. O las Meninas, yo se lo preguntaría a ella, porque ya que la tenemos aquí, ¿tú qué salvarías antes? 3 o 4 personas aleatorias, no te digo ya tus hijos, ahí dirías seguramente lo políticamente correcto es que diga que salvaría las 3 vidas. No, haznos una reflexión, Sara, una reflexión. Pero no lo tengo claro, porque depende, infinita, es real, no hay vidas que valgan lo mismo. O sea, si son vidas de, yo qué sé, de un asesino en serie, del que hizo el otro día la matanza en Estados Unidos, por ejemplo. Pues ¿qué hacemos con ese tipo de gente? Aquí tenemos un discurso muy interesante. Claro, ¿qué pasa? Salvar las Meninas. Estamos la era. Depende de qué personas estemos hablando. Pero un momento, no nos chafemos tampoco. Estamos la era de la tecnología. Y todos hemos leído o escuchado la inteligencia artificial. Sí. Y hemos, al menos alguna noticia sobre la autonomía de los coches. 100% sin... Entonces, ¿cuál es el paradigma? ¿Cuál es la fórmula? Los conflictos que hay ahora mismo. De que si un coche sin conductor, si ante el peligro hay 2 personas aquí, claro. Y hay 5... Claro. La fórmula matemática introducida esta máquina para que aprenda a saber cuál es el la gravedad del accidente hacia aquí, la gravedad hacia allí, acaba reduciendo justamente vida de personas. Tengo 3 personas a este lado y tengo 5 a este lado. Ante el precipicio, ¿qué te tiro? ¿Mato a los 2 o los 5? O te tiro por el precipicio. O te tiro a ti, que eres el problema es, salvo al conductor, que soy yo. Esta máquina está introducida que lo primero que hay que hacer es salvar el coche y el conductor, salvar a sí mismo. Claro, salvar su integridad. Y su integridad, correcto. Entonces, aquí entra la pregunta. ¿Y si los 2 son niños y los 5 son abuelos? Claro. Aquí entra un factor que creo que yo, sinceramente, solo expongo sobre la mesa esa idea, que lo tengáis en cuenta, porque yo creo que es un tema que hay que ir con puntitos. Sí. Porque realmente es un escenario pantanosa, un poco pantanosa, al menos en mi humilde opinión. Es dificilísimo, además yo no tengo claro, o sea, obviamente salvaríamos a las personas antes que las Meninas. Al final se han quemado millones de cuadros y no pasa nada. O sea, te quiero decir, seguimos viviendo. Hace 4 días se quemó el Alcázar en Toledo. Pues ella cree que no. Pero sí que es verdad que, claro, yo como historiadora, si me centro solo en mi mundo y tal, y no miro de puertas para afuera, diría, no, las Meninas lo primero. Pero vamos, te quiero decir, o sea, también antes de ser historiadora también soy persona. No, pero yo creo que... soy persona. Claro, soy persona y soy persona. Claro, antes de historiadora soy persona y tengo una ética y una moral, pues, que cada día pues intento construir para ser mejor persona, ¿sabes? Sí, pero dar sentido a la vida es encontrar algo que merezca la pena lucharla.
que para ti sea más valioso que tu propia vida biológica. Yo eso lo tengo absolutamente claro. Creo que, aunque no seamos conscientes de ello, eso es lo que da sentido a nuestra vida. Que hayamos encontrado algo que, por lo que nuestra vida biológica, algo más valioso y más importante que nuestra mera vida biológica, que por otro lado es lo único que tenemos. Pero creo que eso es dar sentido a tu vida. Claro. No es que, bueno, como lo he estudiado, la verdad es que es un poco de... Pero, por ejemplo... Yo estoy de acuerdo con Sí. esa idea y está muy bien reflejada en un obispo profeta y poeta de la liberación catalán que se enterró 52 años en el Mato Grosso de Brasil y dijo: mis causas son más importantes que mi vida. Y yo creo que esa es la clave de lo que supone tener una vida solidaria y ubicar la vida no en tu egocentrismo, sino en la vida de las otras personas que quieres salvar. Y este hombre se va con 40 años a Brasil, es un sacerdote, es un fraile, y allí se entierra y decide no volver nunca a España, ni siquiera cuando fallece su padre. Y él entiende que su presencia en Brasil es más importante que los viajes, porque dice, los pobres no viajan. Y a partir de ese momento, él se entrega por las comunidades indígenas, por las comunidades afrodescendientes, por las comunidades campesinas, por los sectores populares, de forma que luego muere con 92 años y está constantemente comprometiendo su vida y amenazado por la dictadura, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, esa es la traducción de lo que acaba de decir Ana en este momento. Perfecto, está totalmente cierto, pero entonces, ¿qué pasa con la vida de los mártires? Con Los mártires. Los mártires, ¿qué pasa con ellos? O sea, un mártir, un Gaddafi que decide morir por sus causas, un Hitler que decide morir por sus causas, ¿cuál es la diferencia? Y la persona que decide, ¿por qué necesariamente hay que vivir por los demás? Pero ¿Por qué? No, es que me parece una idea muy interesante. Es dar sentido a tu vida. Puede ser por los Escúchame, demás. es que puedes dar sentido a tu vida. Ella tiene sentido a su vida, los mártires también igual, ellos sienten perfectamente. Hay una persona que se llama, Vamos a ver, no sé si lo conocéis. El concepto de mártir hay que revisarlo, porque el martirio no siempre es por razones de fe, sino que es por otros motivos por vivir, claramente políticos. Es decir, el único martirio que se puede considerar tal es el de aquellas personas religiosas que dan su vida por los demás. ¿Porque lo dice usted o no está escrito en algún sitio? Bueno, es mi opinión, pero yo aquí no opino. Pero aquí tengo una ligera observación. En cada tipo de ideología que existe, la persona que está generando el acto ideológico y que puede llevar a cualquier tipo de atrocidad tiene la convicción de que lo está haciendo por los demás, de que lo que está haciendo es salvar a un pueblo de un dolor mayor que el que está sucediendo. Pero eso hay que demostrarlo empíricamente por las causas por las que se lucha. Claro, si dices tú que Hitler lo hace por los demás y ha provocado 50 millones de muertos, pero es que Casaldáldiga y tantos y tantas teólogas y teólogos de la liberación están demostrando con su práctica que han salvado vidas humanas a costa de perder la suya. No, pero Ricardo, yo lo único que digo es que el ser humano es muy peculiar, porque tenemos el mandato de sobrevivir. Somos seres, somos animales, y un animal tiene el mandato de sobrevivir, y reproducirse, los animales. Nosotros, como somos diferentes, y entonces podemos elegir cómo vamos a vivir. Pero entonces, en ese momento que ya podemos elegir, lo que tenemos es que dar sentido a nuestra vida. Ya no vivimos una vida solo animal. Y entonces ahí, ¿qué pinta la muerte? Que es el asunto, ¿qué pinta la muerte en un ser que sabe que es un animal, pero algo también más que un animal? Pues la única manera de luchar contra la muerte, de dar sentido a tu vida, es encontrar algo que para ti sea más valioso que tu pura vida biológica. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Para todo ser humano tiene que haber algo que sea más importante que simplemente vivir por vivir. Digo yo. Más allá por abstraerte de la idea de que vas a morir, por distraerte quizás de la idea de que vas a morir. No, porque nosotros ya
no estamos determinados biológicamente, ya no tenemos un destino, lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, puede haber personas que su destino sea meramente sobrevivir y vivir más años, pero yo hoy por hoy no he conocido, creo que no, dar sentido a tu vida es encontrar algo que para ti es incluso más valioso que el sobrevivir. Puede ser cualquier cosa, estamos de acuerdo, puede ser cualquier claro, cosa, claro, que no sí, necesariamente tiene que ser vivir por los demás, como estamos claro, es claro, porque hay muchas causas Pero loables. esa es la parte que tú validas más Claro. como experiencia Claro, de vida, no que tenga que serla, sino que es la que da más por válida. Por ejemplo, hay un muchacho que creo que es francés, que está viviendo en Barcelona, que se llama Black Alien Project, no sé si lo conocéis, habéis oído hablar de él. No. Pues es un tipo, sí, es una locura. ¿Sí? Tiene un Instagram monstruoso. Pero bueno, el muchacho tiene la convicción de que su meta en la vida es convertirse en un alienígena. Ya Y entonces se está sometiendo a todo tipo de cambios físicos. Se ha llegado a cortar 2 dedos, se ha hecho bífida la lengua, implantaciones a la cara. implantaciones, tinta negra por todo el cuerpo, no sé qué. Se ha cortado la nariz, o sea, una puta locura. Pero él está a tope con su causa. Y está convencido de que lo que está defendiendo algo que para él es válido. El sentido de su vida. El sentido de su vida es convertirse en un alienígena. Hay que respetarle. Por supuesto. A mí me parece una locura, pero él lo hable. Y además encima es una persona que dices, su madre, ¿qué pensará? O ¿qué pensará su familia, sus amigos, lo que sea? Como fuere. Él tiene una causa y una de las cosas que más valoro en la humanidad es que la gente tenga un motivo, una causa y luche y la persiga. Porque anda que no tenemos causas abiertas en este mundo que se solucionan con un te comparto, con un firmo en un change.org y ya he limpiado mi conciencia porque he colaborado con el aceite de palma, con la explotación infantil o con la violencia de género porque he compartido, he reposteado no sé qué. Es una persona que va a muerte con su causa vital y por loca que sea, pues a la palante, sí, sobre todo si no hace daño a los demás, porque este chico solo se hace cosas a sí mismo. ¿Pero qué pasa cuando entonces no tenemos esto y tenemos un grupo de gente que estamos en crecimiento de números y porcentaje, que tú has traído además los números, que es la gente que decide que no quiere continuar en esta fiesta, que no quiere estar en la vida, que igual que han venido sin que nadie les pida permiso, quieren decidir no continuar viviendo y nuestra reacción en base a eso, la reacción creo que de la mayoría de gente en base al suicidio es primero de una negación y apartar eso como sea, esa idea, porque está esa idea en los medios últimamente de que no se debe hablar del suicidio porque puede hacer efecto llamada y hace que otra gente tal. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente es incapaz de poder hablar de lo que le está llevando a pensar y entonces se van sumando los números, etcétera. ¿Cómo nos enfrentamos a la idea de que hay gente que ha decidido que no quiere seguir viviendo? Esto tú me has dicho que habías visto antes números al respecto. Es muy fuerte porque corroboro tus números porque yo conozco a más gente que se ha suicidado que gente que ha muerto de cáncer y mira que conozco mucha gente que ha muerto de cáncer. No, es que son mucho más. Son mucho más. Sí. Es que en España unas 4.000 personas al año se suicidan. Son muchas. 4.000. Y la franja de edad suele ser gente joven, ¿no? En general. Hay de todo, ¿eh? Eso no sé. Hay de todo. Lo que sí sé es que son los mucho jóvenes más hombres que mujeres, pero la proporción es más del doble de hombres que de mujeres se suicidan. Pero jóvenes sí, ¿eh? Uy, yo lo tengo bastante claro, sí. Pero no sé si... Dilo. Sí. Bueno, por supuesto. O sea, yo... porque, fíjate, ser mujer a lo largo de toda la historia de la humanidad ha sido ser para los otros. Esa ha sido la gran verdad. Ser mujer era ser para los otros. Eso se definía como ser esposa y madre, que es ser relativa a otras personas que tú vas a cuidar, a traer al mundo. Es que, Ricardo, tener hijos es decisivo. La humanidad se hubiera terminado si las mujeres no hubieran sido para nosotros. Es que eso no es algo de si yo quiero ser madre o no. Es que la humanidad depende solo de que las mujeres tengan hijos. Si no, se acaba la historia. Pero entonces, como las mujeres tenemos una huella brutal, a mí me da igual que a ella, que nos hayan educado ya diciendo sois iguales. La huella de la humanidad es brutal. Entonces, una mujer siempre piensa,
soy necesaria, tengo que cuidar a mi madre, mi padre, esta hermana, esta tía soltera, que es que a mí no sabes las historias que me cuentan. Ayer mismo, una profesora de universidad, fui a dar un curso, bueno, una charla en su curso, me dice, es que estoy cuidando ahora a mi tía de 93 años. Digo, madre mía, lo que cuidan las mujeres. De verdad. Y si nos queda tiempo, vivir un poco. Bueno, pero es entre cuidado y cuidado, porque entre las que tienen mayores, tienen hijos, gente enferma, amigas con cáncer, amigos enfermos. Entonces te digo, ¿por qué no se suicida una mujer? Porque sabe que es necesaria para seguir cuidando a alguien. Yo creo que es porque no tiene tiempo para planteárselo. Tal cual. Y sin embargo, es que para mí Unamuno, que es un modelo, fíjate que tuvo la angustia existencial de los hombres, de los cantantes, los artistas, los que viajan, los que... Digo, de verdad, es que os quitaba yo la angustia existencial de un plumazo, sí, poniéndoos a planchar, a cuidar, a hacer la compra, la comida. ¿Qué pongo mañana de comer? Eso, mi madre me decía, Nina, ¿qué pongo mañana de comer? Desayuno, comida y cena. Te entra la angustia de qué pongo de comer y se te quita la existencial. Así. Una angustia. Entonces, no se suicida. Mi madre, ¿cómo se iba a suicidar? Si no le da tiempo. ¿Cómo se iba a suicidar una mujer que decía, pero qué va a ser de vosotros cuando no esté yo? Mira, esto es como lo del pues voto. No me puedo matar. Esto yo lo veo como el voto femenino. Es como de cuando tengo alguna amiga que dice, no, yo no voto porque... Y le digo, ¿tú sabes lo que nos ha costado tener el voto? El derecho de voto. Como si votas al, no sé, al partido minoritario de tu pueblo. O sea, es que me da igual, pero ejerce el puto derecho porque ha costado mucho sudor, muchas muertes, mucho trabajo, muchos siglos de sufrimiento y represión, y tienes que ejercer tu derecho, ¿sabes? Entonces es eso, es como de hay que ejercer el derecho a la vida, ya que nos ha costado tanto. A las mujeres es verdad que nos cuesta un poco más sacar la cabeza así en términos generales, ¿no? Pero, o sea, tú estás aquí porque eres hombre, cariño. Muy probablemente si una mujer lo hubiese tenido mucho más complicado que tú. O cuéntame una experiencia de mujer. Quiero contar un pequeño escenario que para salir de mi casa, bueno, los que no me conocéis, salí de casa con 12 a 13 años y tuve que cruzar toda África durante 5 años, a pie. Más de 20.000 kilómetros caminé para llegar aquí. Caray. Y el desierto de Sahara, los mafiosos traficantes nos abandonaron. Éramos 46. Había que caminar día y noche 3 semanas para cruzar el desierto de Sahara. Quien era capaz de mear para verlo era el más afortunado. Los hombres. Éramos todos hombres. Sí. Claro. Sí, por eso lo ¿Cuántos llegaron vivos? Es... Claro. ¿Cuántos llegaron vivos? Pocos de entre los hombres. 46, solo llegamos 6 vivos. Sin contar los cadáveres que íbamos a enterrar en el recorrido. ¿Y cómo se levanta el ánimo para seguir el día siguiente? Claro. Pero curiosamente en esas experiencias no se dan suicidios. Es decir, no creo que sea normal que esas situaciones generen el suicidio. ¿Por qué? Porque tienen el ideal de la vida y de las mejores condiciones. Claro, la meta es o la sea vida. que por eso es muy importante analizar, como muy bien habéis hecho primero vosotros, que murió, el problema del suicidio en las sociedades occidentales. No suicidó, pero el primero que murió aceptó que iba a morir. El primero que te dejas morir. Claro. Ya el primero que se decidió luchar. quedarse, decidió, de hecho mi libro empieza así: prefiero quedar, dejarme solo, continuar. Le intentamos animar. Oye, que ya queda poco, que estamos no sé qué, no sé cuántos. Dejarme solo. Tú, Omar, no tenía armas para matarse. ¿Comprendes que 4.000 personas se quiten la vida en España voluntariamente al año? De eso, tuve la suerte de conocer a un gran compañero de química, que su madre justo trabajaba de eso. Y justamente era médico y le llegaban de Alicante y decía que según las estadísticas no se publica porque dicen que el hecho de comunicarlo incitan a más casos, por lo tanto es como si fuera un tabú, no se habla. Pero sí que soy consciente que, sobre todo cuando vamos más al norte de España, queda corto. ¿Tienes conocimiento? Cuando más al norte vamos... ¿Pero tienes conocimiento de las cifras sobre suicidio? En Ghana, por ejemplo, ¿tienes idea? Ghana prácticamente cuando hay tanta necesidad
no tenemos tiempo, lo que decíais, para pensar en matarme. Es que no tengo como tiempo para ello. todos, que están a buscarse la vida. Es que no hay tiempo. No hay tiempo para pensarlo. Tú imagínate que estoy viviendo en la calle, estoy pensando, llevo dos días sin comer. Por la noche salen los chavales de fiesta, me traen la cerveza de encima, que no he hecho nada. Pues que cualquiera pensaría que esos son más motivos todavía. No, pero es que que no tengo... fuerte, pero ¿no, no lo Ricardo? son, Porque todo lo el ser contrario, humano hay por un el deseo momento- de vivir y de vencer las Y de vivir dificultades. tranquilo. Pero fíjate, Exacto, los exacto, adolescentes, exacto. ¿cómo puede Claro. ser posible que en Occidente hay algo que pasa, que con madres y padres tan hiperprotectores o tan... igual no son pero que de alguna manera los adolescentes españoles, algunos sientan que o van a defraudar a sus padres de tal manera que no son lo que ellos esperaban, que lleguen o que no tengan, que la fuerza de la vida, que es mucha, porque somos animales, y un animal tiene la fuerza de seguir viviendo, que decidan poner fin a su vida, es que es tremendo. Es Pero yo tremendo. creo que... Eso nos muestra un poco que el ser humano, comer y fíjate, con la no es fuerza suficiente, no es que suficiente. tener el último de esto no es... Nos han hecho creer que tengo el último de esto, el último reloj. Es la vida y va más allá. Y yo creo que este debate es fundamental para plantear el tema del suicidio en Occidente. Y sobre todo yo creo que tú has dado la clave indirectamente, porque no estás juzgando los suicidios occidentales, como yo tampoco, cuidado, yo respeto a la persona que decide suicidarse, pero yo creo que hay un problema de fondo en que en vuestros países no haya esa tendencia al suicidio en una situación de necesidad absoluta y de estar en el límite de la muerte, y sin embargo nosotros en un entorno de sociedades satisfechas tengamos esa tendencia o tengan esa tendencia. Para mí es clave. Pues retomamos entonces lo de los dioses inmortales, ¿no? El hecho de que al Sí, tenerlo es todo verdad. y para siempre, pues Se aburrían. se Claro. aburrían. Yo creo que el suicidio dentro de los jóvenes, dentro de que cada uno obviamente tenga sus propias circunstancias, sus propios pensamientos, agonías y frustraciones o lo que sea, evidentemente es una falta de meta vital. O sea, creo que... Gracias. Porque si tú tienes una meta vital, no te quitas Claro. la vida. El Y si tener tienes una en qué misión. pensar, Hay que tener si tienes una misión... misión. Yo además siempre una frase que siempre digo, que me doy cuenta en el colegio de mis hijos, una de las cosas más terribles de la maternidad no es estarte años sin dormir, cambiar pañales, Sí. ese tipo de cosas, ¿no? O que tú dejas de ser Sí. protagonista de Sí. tu vida para Sí. que sea... Lo peor que existe son los grupos de WhatsApp de padres. Los- Grupos de WhatsApp Sí. de padres. Sí. Eso es una tortura china. Ahí están todos Sí. los padres agobiados porque Mm. su hijo ha perdido una chaqueta y todos los males son terroríficos y son cosas... El mundo se acaba Sí. por... Sí, porque un niño ha venido sin chaqueta y, Sí. oh Dios mío, es el cumpleaños de uno y solo hemos puesto 5 euros cada Sí. padre para el cumpleaños Sí. del niño. Bueno, o sea, y entonces, claro, yo siempre digo, las madres más peligrosas son las que están más ociosas, sin ninguna duda. La que no tiene nada que hacer es la que más por culo da, la que más pesada está, la que ve problemas en todos los lados, la que todo le parece un drama, una Claro. tragedia, y diciendo, yo no tengo tiempo para estas cosas. O sea, quieres decir que el ocio quizás lleva al pensamiento del tedio y El tenerlo todo. la no importancia de la propia Sí. vida, etcétera. No, El no, tenerlo todo te ¿qué hace es tenerlo dramatizar todo? por las nimiedades. Porque lo más esencial Sí. no lo tienes. ¿Qué es tenerlo todo si lo esencial no lo tienes? Pero que quizás aquí hay una... ¿Qué es el hay un valor a la fallo, vida? Pero creo que un poco viene vinculado con lo que decíamos antes, de que si una de las cosas más importantes de la vida es tener ese motivo, eso por lo que luchar, Sí. y no lo tienes, debe de ser bastante difícil de encontrar cuál es el motor que te mueve a seguir viviendo. Sí. Y eso debe de poder llevarte al hecho de decir, no veo una salida en el cual mi vida vaya a ser algo disfrutable en el futuro cercano, con lo cual mejor terminarla que vivir en algo que yo no considero disfrutable. Es algo siempre subjetivo. Claro, pero en la afirmación que yo hacía antes de que mis causas son más importantes que mi vida, lo que hacen es reforzar mi propia vida y sentirme más realizado y más satisfecho. Es decir, que los otros y las otras personas en su situación límite que reclaman de mí apoyo, ayuda, solidaridad, me están también enriqueciendo a mí y me dan un sentido a mi A la vida. propia vida y a una vida de calidad.
que no es solo la calidad que te da el tener las necesidades básicas satisfechas, sino la satisfacción de estar dentro de una red fraterno, solidaria, en la que encuentras también tu sentido a la vida. O sea, no es entregar la vida por los demás, sino que al considerar que las causas de las otras personas son más importantes que tu vida, estás satisfaciendo también tu deseo de vivir. Pero entonces, ¿consideras que es así, que deberíamos de no hablar públicamente del suicidio, de no darle voz a las personas que consideran que aquí se acaba su vida por el hecho de que quizás eso le da una idea a alguien, como si fuera algo tan secreto que a nadie se le pudiera ocurrir sin escucharlo? Pero esto va más allá. Esto va más allá de un simple derecho a una persona, o sea, valorar la vida de una persona que se la quiere quitar. Yo creo que esto va mucho más allá. Si fijamos otras culturas del mundo, por ejemplo, en Ghana hay 42 tribus diferentes. Hay una tribu que se llama Ashanti. Entonces, hay unos vídeos en YouTube que han hecho virales, lo siguiente. En Ghana, en esa tribu, cuando una persona se muere, es un festival. Le ponen el cadáver y se ponen a bailar, pero con una coreografía que se hicieron. Que se hizo en la pandemia. Estos son ganeses. La gente que bailaba. Esos son ganeses, así viven la muerte en Ghana. En cambio, en Occidental, lo lamento, que me falta conocimiento. Bueno, que en Inglaterra ponen comida. No, en Inglaterra te dan comida, bebida, acaban bebiendo todos y comiendo muchísimo y es una fiesta también. Pero más que nada porque han bebido. Voy más allá. Claro, pero creo que habla del espíritu de cómo lo aceptas o cómo lo tomas o cómo lo llevas. Hay que integrarlo desde la temprana edad. En vez de prohibirlo como algo súper negativo, algo tabú, algo negativo, yo creo que sí, desgraciadamente, en mi cultura donde vengo, como que la mortalidad infantil es el día a día y la esperanza de vida es corta, pues hemos hecho las paces, entre comillas, sin querer, con la muerte, porque lo vivimos constantemente. De alguna manera que la acabas integrando, aceptando que, oye, eso es la realidad. Claro. La realidad es esta, la vida acaba. Bueno, pero ya también, mira, en nuestra cultura, creo que era Séneca, los estoicos siempre dijeron, y como la vida muchas veces es una carga muy fuerte, la vida es que también la vida humana puede llegar a ser una carga insoportable, lo puede llegar a ser. No sabemos lo que nos puede pasar. Y entonces, creo que era Séneca que dijo, frente a la vida, no os preocupéis, no tengáis miedo nunca, porque la puerta de salida está abierta. Y eso es una gran reflexión. Saber que la puerta de salida está abierta, o sea, hay dos maneras de enfrentar la muerte. Como tú dices, vamos a celebrarla porque, bueno, pues... Claro, pero no sabemos que hay al otro lado de la puerta, maja. Bueno, eso, pero sí, bueno, pero es que a veces la vida es una carga insoportable. Eso también lo tenemos que aceptar. Igual... ojalá no nos pase a nosotros, y yo toco madera que ya estoy hasta por volverme supersticiosa, pero es el sentido de la muerte, saber que la puerta está abierta, es como tú cuando duermes, ¿cómo te sientes? Bien, a gusto. Pues la muerte es eso, pero a lo grande. ¿Tú crees? Hombre, tengo la certeza. Cuando yo estoy dormida, no me entero de nada, nunca sé si me voy a despertar, me he quedado dormida y además quiero dormirme. Digo, ¡ay, venga, Ana, duerme! Que a veces me cuesta un poco. No, yo creo que va más allá. Eso no es la muerte. Lo siento. Hay que haber una educación sobre este tema, en vez de tenerlo como algo muy prohibido, muy tabú. No soy profesional de este tema, pero creo que debería haber una formación o concienciación de una forma muy escalonada, pero hay que explicar, hay que hablarlo. Y natural. Hay que enseñarlo, no hay que esconderlo, al menos en mi humilde opinión. Yo creo que es un tema que no se enseña, no se habla y cada uno lo tiene que gestionar a su manera. Claro. Y estamos hablando de personas variadas, cada uno es distinto. Incluso la misma madre que tenga 2 hijos pueden ser de la misma madre y el mismo padre, pero diferentes. Por lo tanto, lo van a integrar la muerte de una forma. Y si se puede facilitar una formación, una educación al respeto, creo que ayudaría un poquito. A mí me hace... O sea, estoy de acuerdo en eso, pero me hace mucha... Yo tengo 2 niños pequeños y es verdad que el tema de la muerte como tal, ¿vale? Sobre todo los familiares adultos como que protegen mucho a mis hijos de eso, ¿no? Y yo intento como decir, oye, mira, pues se me ha muerto el perro, pues
Muchas gracias. Aquí. Se me ha muerto el perro, pues que los niños lo vean, le vamos a enterrar juntos o hacemos lo que queramos con él o lo que sea, pero que lo sepan, no de, no, el perrito estaba malito, se fue, pues no. Vale, pero otra cosa muy curiosa es que además vivimos en una sociedad en la que cuando cualquier película que veamos, se muere gente a punta pala. Todo el rato. Todo el rato, todo el tiempo, y lo tenemos ultra normalizado, que esas muertes, como decíamos, no valen nada, ¿no? Porque como no es el protagonista y tal, hay muertes continuamente. Y claro, y eso lo ven los chicos, eso lo ven los niños, y eso están acostumbrados en videojuegos, en películas, en series, de dibujos animados incluso. Justo aquí y por el contrario, lo que es la muerte auténtica real está como súper, ya no edulcorada, es que directamente está desaparecida. ¿Por qué crees, por ejemplo, que sucede esto en este pues ámbito? A mí me ha ayudado mucho la experiencia de la muerte en mi infancia. Joroba. Morían mis vecinos, mis vecinas, lo celebrábamos solidariamente, no ocultaban a los niños que habían muerto, les acompañábamos en la casa, en los vecinos, íbamos luego al cementerio como algo totalmente normal. Y luego esa idea de normalidad ante la experiencia de la muerte me la han enriquecido no tanto las religiones cuanto los filósofos, porque yo no creo en la inmortalidad del alma, ni creo en la resurrección de los muertos, ni creo en la transmigración de las almas, ¿no? Como mucho creo en el nirvana, entendido de una manera diferente, pero han sido los filósofos. Resulta que me encuentro con Epicuro y dice, ni miedo ni esperanza ante la muerte. ¿Por qué? Porque dice, mientras vivo, la muerte no existe. Cuando llega la muerte, yo ya no vivo, lo que llama la extraterritorial de la muerte. Claro, nunca me decides. Y me ha resultado muy gratificante. O, por ejemplo, la afirmación de Rabelais, que es que me impresionó sobremanera, y dice, ¿y después de la muerte qué? Y dice Rabelais, me voy al gran quizás. Es decir, ahí sí que no vale mi solución de las religiones ni de ningún tipo, sino me voy al gran quizás. Y sobre todo me impresionó la respuesta de un católico, heterodoxo es verdad, como yo, que fue José Luis López Aranguren, que en una entrevista que le hicieron Javier Muguerza y su hijo Eduardo López Aranguren al final de su vida, le dijeron, don José Luis, ¿y usted como católico qué dice? ¿Después de la muerte qué? Dice, dejémoslo en puntos suspensivos. A mí todas estas respuestas me resultan enormemente clarificadoras y me devuelven a la etapa de mi infancia en la que vivíamos la muerte como una experiencia comunitaria y colectiva sin ningún tipo de trauma. Que tendría que ser un poco como los nacimientos, ¿no? Porque todo el mundo se junta para los nacimientos. Pero escucha, es que ahora de un nacimiento se monta un drama como si fuera, como nacen tan pocos niños y niñas en este país, es eso de hacerles regalos antes de que hayan nacido, es que a mí me parece ya desmedido, o sea, es porque... Entonces, creo que cuando dices es que a los nacimientos habría que desdramatizarlos ahora, porque te digo que es que parece algo un drama permanente, sí, con el tema parece dramático, digo, por favor, llevad las cosas con más naturalidad. Van a hacer un crío, mierda, han nacido toda la historia de la humanidad, miles de millones, para que luego además las madres y los padres no estén tan obsesionados con las actividades del hijo, el hijo mirándole, que no le dejan a un crío lo que más le gusta en el mundo, después de decir, mamá, mírame cómo me tiro de cabeza, es no me mires, déjame en paz, déjame en paz, no me pongas esa pesadez de... Entonces, es que estamos... Cuando, por ejemplo, en mi caso concreto, cuando me traumatiza el problema de la muerte, viviendo esa experiencia en el pueblo de manera normal, cuando voy al seminario, donde estuve 12 años, y en los ejercicios espirituales, el padre espiritual empezaba a hablarnos de la muerte de una manera totalmente trágica. Y si esa noche te habías masturbado y te mueres, al infierno. Y si esa noche o ese día has pecado, has tenido un mal pensamiento, al infierno. Claro, entonces yo, ¿qué he tenido que hacer a lo largo de mi vida después de esos 12 años? De construir esa imagen tan demoledora de la muerte y sobre todo después de la muerte
reconciliándome con todos estos filósofos que me han dado un sentido bien diferente y volviendo a mi infancia. No, simplemente que me hubiera encantado leer Epicurio. Epicurio antes, muy, sí. cuando estuve en la patera, porque desgraciadamente en aquel entonces no se va a leer. O sea que no podía ser capaz de leer. Podías ponerte un audiolibro. Y tampoco era ¿Cómo una- eres? Yo te lo regalo, dame tu dirección. Pero lo que sí que a Epicuro veces, vivía muy bien. No lo que- tuviera... Por eso Necmetu Nexpre no tenía ni miedo ni esperanza. sí, a veces me considero que de alguna forma en mi vida he ido esquivando la muerte, ni una ni dos, sino constantemente, ¿no? Cada día, pero literalmente. Ujú. Y justo cuando hablaba de Epicurio me vino la imagen de la última patera, donde llevamos más de 24 horas, no comía, no había agua potable para beber ni comida. Y acababa de hundir la compañeros que iban al lado. ¿Y tú ya sabías que se había hundido lo habías visto? A distancia, cuando sube la ola, ve la otra patera y ves todas las chaquetas rojas y cosas flotando. Y aquel momento, con aquella mala mar, donde la patera la habías hecho tú, por lo tanto, va entrando agua. Y aquel instante que sabes que aquí no hay forma de salir. Lo único que te queda es la muerte. Pero no sabes si va a durar 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos. Y Pero ya al menos- asumes ya que ya está. pero ¿cómo llegas a esta conclusión? Aquí va la gran diferencia de lo que dice Epicurio, ¿no? De que yo creo que, al menos en mi humilde Ajá. opinión y mi experiencia real, personal, vivido, aceptar que, mira, Que estabais los dos juntos, la muerte y tú. No, Exactamente. como dice Epicuro, si tú estás, Ahí está. ella no está. Está conmigo aquí. Está lo moviendo. tengo aquí, en el primer plano. Entonces, aceptar que, mira, con lo poco que he vivido, he hecho todo lo que creo que tenía que haber hecho. Y aceptarme. Y despedirme. Y me despedí más de una vez. ¿Y eso no te hace Es- vivir con más fuerza? Por supuesto. Claro. Es que eso lo he notado yo. Gente que pierde gente muy cercana, muy extremadamente cercana, decide vivir, no sé, al 1000 por 1000. O sea, como que asume las ganas de vivir de la otra, como si asumes la vida del de al lado. ¿Sabes lo que te digo? Mira, No sé si me explico. Sí, Sí. está entendiendo. Cuando llegué al bachillerato aquí, empecé a estudiar, llegué aprendí todo A Barcelona. a Barcelona. En 6 meses, en 6 años, perdón, pasé de ser analfabeto que vivía en la calle a entrar a la universidad de química, ¿no? Entonces, me acuerdo que en bachillerato... Hostia, pues Will Smith a tu lado es un mindundi. Sí. No, eso no, bueno, eso no vamos a comparar, no vamos a comparar. Pero Will Smith para mí es muy bueno. Más ahora. No, lo digo por la película esa, ¿sabes? Pero es que lo cierto es que cuando descubrí que en Navidades había algo llamado montar el árbol de Navidad, las luces, poner el piso bonito. Y claro, me fascinaba decorar el piso. Y para quitarlo, no quitaba. Hasta el marzo tenía las luces puestas de casa. Claro. Como los niños. Tenían que venir mis compañeras de la universidad a quitarlo. Y Porque la para mí, cosa, es que yo tuve la típica infancia normal en Santander y me sigue encantando la Navidad. Me Para mí encanta. cada día es Y Navidad. tengo amigas que tuvieron una vida como la mía y odian la Navidad a muerte. Pues a Para mí mí eso es el me misterio encantan de las la vida. Navidades. Sí, sí. Digo, Claro, pero ¿cómo para nos mí- puede gustar la Navidad? Dicen, Ana, de verdad, es que eres, como diciéndome, es que eres tonta perdida. Hombre, no, Digo, al "Ah, contrario". superficial, digo, uy. no, cada día es Navidad. ¿Por qué Claro. tengo que esperar solo un día al año o 3 días al año para montarlo? No. Cada día es Navidad. Pero Claro, mira, yo disfruto de todas las fiestas porque las fiestas son la celebración de la vida. Y Sí, las así lo Navidades de veo manera yo, especial. el- claro, Pues mira, hay una claro. cosa que te quería preguntar a ti en concreto, que es la cuestión de... yo creo que la idea de la muerte es contranatural a la forma de funcionar del cerebro del ser humano, que es ¿por qué? O predecir, o adelantar, descubrir el patrón y predecir en base a eso para tener un resultado en el cual yo estoy por delante, yo sé, yo averiguo, yo entiendo, yo tal. La muerte rompe eso, porque es el no sé absoluto y sin respuesta posible. Entonces, ante eso,
creo que muchas veces, muchos nacimientos o muchos de los motivos o motores principales del nacimiento de ciertas religiones es el transgredir ese no sé y completarlo con un, bueno, creo que es esto. Y ese creer, tomarlo como un sé, ¿no? O me estoy yo liando y no te estás liando, sino que estás poniendo el tema en el punto focal. Y eso ya lo decía Fernando Savater. Mientras exista la muerte, seguirán existiendo las religiones. ¿Por qué? Porque las religiones son un intento de respuesta, muchas veces equivocado, a un fenómeno que pertenece a la naturaleza, que es la muerte, ¿no? Y entonces es la resistencia frente a la muerte, que es lo que decía Bloch, el filósofo de la esperanza, decía la hierba contra la muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque es verdad lo que él decía, la muerte es la mayor antiutopía, es la destrucción total de la vida y entonces es la destrucción de una construcción racional que tú has hecho sobre la vida que no va a tener en cuenta tu finitud, tu precariedad, tu vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Y por eso yo creo que el ser humano ante la muerte tiene que recuperar la identidad que no está, como decía anteriormente, ni en la omnipotencia, ni en la fortaleza, porque lo único que hace eso es establecer una imagen del ser humano totalmente falsa, porque la realidad es completamente diferente, y eso lo expongo yo en mi último libro que conoce Ana, La compasión en un mundo injusto. Eso el arte lo ha hecho constantemente. Sí, el arte hace obras de arte en la que la muerte sesga a todos por igual. Da igual la riqueza que acumules, da igual si eres joven, viejo, si estás enamorado, si le das al juego, si le das al vino, da igual, la muerte llega a todos. Hay un cuadro fascinante de Peter Bruegel el Viejo que está en el Museo del Prado, que se llama... ¿De quién? De Peter Bruegel el Viejo. No. Se llama El triunfo de la muerte, es un cuadro como de 1 metro, más grande, y es un caos. Son un montonazo de esqueletos a caballo, vestidos de soldados, que están dando muerte a todo lo que tienen alrededor, ¿no? Y entonces es muy interesante cómo aparecen todos los estamentos sociales, da igual desde el clero, los reyes con riquezas, madres con niños, campesinos, y ellos se cargan a todo el mundo por igual. Entonces realmente la muerte es lo que iguala a todos, da igual lo que atesores, ¿no? De manera material o inmaterial. Y entonces en ese sentido... hacer caca y pis, como dicen, para aligerar. ¿Cómo? No, perdón. No, nada. ¿Qué hacen caca y pis? ¿Cómo? Lo de caga el pobre, caga el rico, caga sí. o sea, la muerte, el que somos las funciones fisiológicas y la muerte todo para todo el mundo. Creo que fue Jorge Marrey que decía que nuestras almas son esas vidas que todos se van a invocar al mar, ¿no? Que es un poesía. Pero entonces, siendo que es así, ¿no? Y volviendo un poco a una cosa que has hecho al principio que a mí me parece súper interesante, el desapego o el irnos de la muerte. Hoy he estado justamente, antes de tener esta charla, me he estado oyendo, como os he dicho antes, cuando estábamos cenando, ahora se muere Sara de golpe y ya... Sara, dulce Sara. Se me ha ido la boca. Creo que se me va el vino. Un poco de vino. Lo que quería decir con esto es que cuando somos todos conscientes de que vamos a morir, etcétera, pero aún así... somos incapaces de hablar ya no solamente de la muerte de los demás y hacerla presente, etcétera, pero la gente, en una de las charlas que he visto hoy, hablaban de que la gente no suele... Esto es en Estados Unidos, pero muy tranquilamente me siento con la libertad de extrapolarlo en Europa porque no creo que sea muy diferente. La gente no habla sobre su propia muerte en cuanto a el hecho ¿Por qué no puede? No, antes. Vale. Antes. En cuanto al hecho de qué va a pasar. O sea, de hablar con tu entorno, porque eso es súper importante. Tú vas a morirte en algún momento, igual que todo el mundo, pero hay una cuestión que es cómo debe de la gente a tu alrededor enfrentar tu muerte en cuanto a un montón de decisiones que se tienen que tomar. No, tú no, por ejemplo, no sabes si tus padres quieren que los incineres o los entierres. A ver, ¿tú has hecho testamento? Cosas así. Yo no he hecho testamento, pero yo sí sé qué cosas quieren mis padres y qué cosas quieren mi entorno. Pero escucha, que tú también te puedes morir de repente y tienes 2 hijos. Exacto. Entonces tú también... Tú dices, mis padres. Yo he dicho que música quiero que suene en mi entierro y quiero que me incineren. Vale, y que se vayan de cenas. Pero entonces ya lo has pensado. Disculpad, pero yo no me refiero únicamente a qué pasa una vez que tú ya no existes,
sino qué pasa cuando estás por no existir y no depende de ti, ¿vale? O sea, ser... La eutanasia. Exacto. O sea, ¿quién tiene que decidir por mí cuando yo no pueda decidir respecto a mi propia vida? Y esto no se habla mucho y es algo que se evita un montón. Yo hablo con mi madre, Vale. y mi madre, por ejemplo, me ha hecho como un listado, en plan de, si no puedo moverme tal, si no puedo hacer ta, y tengo esto, o sea, por un barranco así, me vuelcas, Ajá. ¿sabes? Lo que quiero decir es que en general no llegamos a esta... Y sucede en las sociedades occidentales que no hay una comunicación sobre quién debe decidir la forma en la que me voy si yo no puedo. Porque no te dejan tampoco, ¿no? No sé, Déjale al depende de qué sociedades, sí. Ahora aquí sí, porque está legalizada la eutanasia, ¿no? Pero más allá de esto hay veces que ni siquiera es eutanasia, ni siquiera es desconectarlo. Es hecho decir, esta persona va a morir en las próximas 7 horas. ¿Qué hacemos? O sea, y hay un montón de trámites que tienen que hacer al respecto y un montón de cosas desde cómo hablas con la familia, si vamos todos a verlo antes de que se vaya, si no, si yo prefiero morirme en soledad y que nadie me vea en esos últimos momentos porque quiero que tengan mi recuerdo de cuando estaba vivo y no he postrado en una cama, si quiero que vengan a despedirme. O sea, no suele haber una comunicación respecto a eso. Porque de alguna manera nosotros lo vemos como mal augurio, como yo no quiero que No, como el que está tan mencione. lejos, como que eso nunca va a ser. No, pero Ajá. yo te diría una cosa muy personal. El que yo, por ejemplo, yo a mis hijos les digo, bueno, si yo me muero ahora, que sepáis que es que he tenido una vida estupenda, pero es que ya he vivido muchos años. Pero eso me gusta decírselo, pero que se lo digo de forma casual. ¿Ese es tu epitafio? Sí, es que he tenido una vida estupenda. Entonces me podría morir, pero creo que todavía necesito aquí dejarles un poco más colocados en el mundo, si puede ser. Que fíjate, es una manía de las madres decir, yo es que quiero seguir viviendo porque todavía soy necesaria. Bueno, lo que decíamos antes, como si ya tu vida por sí misma no tuviera sentido, sino más para dejar mejor a los que has traído al mundo, porque eso te genera una responsabilidad muy fuerte. Pero lo que yo soy incapaz de imaginarme, y esto lo digo, y si otra gente lo es, maravilloso, y lo he visto en algunas películas, siempre yanquis, es yo estar muriéndome en mi cama y estar alrededor las personas que he querido mucho, como mis hijos y como otras personas, y despedirme de ellas. Esa imagen yo no puedo con ella. O sea, digo, por favor, apartar de mí este cáliz, eso no lo quiero vivir. Esa idea para mí, que es la de una muerte serena, de estar y que te cojan la mano mientras te mueres. Se supone que esa es la muerte ideal a lo mejor para los yanquis, pero hay una mejor. Sí, eso, pero es que yo soy española, debo ser, que somos como un poco más pudorosos. Yo esa muerte serena y tal, soy incapaz de imaginármela. Y es más, me la ponen y digo, no quiero esta, prefiero que me pille un coche. Y no estar con la gente que tanto quiero despidiéndome, es que odias las despedidas. Es que eso sí que me resulta antinatural, que es una está expresión totalmente impostado, es una película estadounidense. ¿Cómo es la de tu abuela? Mi abuela fue mortal, o sea, bueno, nunca mejor dicho. Ahora ya no. No, la madre de mi madre siempre decía varias, era una mujer de campo, de Guadalajara, y era una mujer de estas que tiene una sabiduría terrenal, ¿no? O sea, no había ido mucho a la escuela y, bueno, tenía una vida muy humilde, ¿no? Pero era muy, muy, muy sabia de una manera muy humana. Y entonces ella decía muchas cosas muy simpáticas, como por ejemplo que la humanidad los humanos teníamos que vivir hasta los 80 años, porque si no habías hecho lo que tenías que hacer en los 80 años, pues entonces ya olvídate, ¿sabes? Entonces que con 80 ya estaba todo el pescado vendido. Y con menos. Efectivamente. 75. Ya. Y luego también, ya estaríamos. Ya apagados. Bueno, pues 5 de regalo. Y luego también decía que la gente buena siempre se moría el domingo. Y ella, efectivamente, murió con 80 años un domingo, pero fue mucho más gracioso que todo eso, porque yo firmaría, todo el mundo que conozco y lo cuento, firmaría morir como mi abuela, ¿no? Mi abuela era una mujer que estaba en paz y estaba, pues, estuvo un mes viviendo en casa y yo la veía como despidiéndose de la vida, ¿no? Yo la veía mirar mucho los árboles, mirar mucho al cielo, no sé qué, y dije, esta está apagando ya. Está saliendo por la tienda de regalos. Esta está saliendo por la tienda de regalos, cerrando persianas. más frívola. Total, que ella, pues, al final estaba harta de estar con mi madre y conmigo en nuestra casa y decidió irse a su casa a morir.
cosa que mi madre obviamente no quería ver y yo lo intuía. Y efectivamente un domingo ella se levantó, se fue al bar de enfrente, se bebió como buena Madrid, bueno, como buena ya adoptada en Madrid, un vaso de leche, un café con leche que el médico no le dejaba en vaso, con unos churros que tampoco la dejaban, y se volvió a su cama, se puso la misa y se acostó y se murió. En la cama, durmiendo, escuchando su misa, con el estómago lleno. Y... De chocolate con churros, además. Sí, el café con leche con churros, claro. y ya está. Y así fue. Pero, o sea, morir durmiendo. Qué voluntad. Pero pensáis que, por ejemplo, y con esto nos acercamos al final de esta charla que tenemos que acabar en algún momento, pero ¿cambiaría la forma en la que vivimos si pudiéramos elegir la forma en la que morimos? Joder, totalmente, ¿eh? Yo creo, ¿no? Claro, o sea, si tú sabes de qué manera vas a morir, ya te digo yo. El tema es cuándo, si sabes la cuándo. forma en que vamos a morir yo prefiero no saberlo. Se puede elegir. Yo tengo una experiencia de hace 6 años de un íntimo amigo que un lunes por la noche me llama y me dice: Juanjo, vente a mi casa. Y me dice: te voy a entregar las lecturas que quiero que se hagan en el tanatorio cuando me despida de todos los amigos y amigas. Bueno, yo me tuve que ir al baño a llorar y más llorar, pero no, era consciente de que él decidió la forma de morir. Esto el lunes por la noche. El miércoles por la mañana, un vecino y amigo de los dos me dice: Juanjo, esta persona, en aquella época no estaba permitida la eutanasia, ha fallecido. Nos ha convocado su mujer para que vayamos al tanatorio de la M30, de la M40, no sé, y por favor vete preparándote para que en la ceremonia hagas la lectura de estos textos. Pues era un texto del Tao Te Ching, otro texto de Montesquieu, otro texto de no sé cuántos, y la verdad es que fue una despedida de lo más serena, de lo más tranquila. Y cuidado, él era cristiano. Y sin embargo, yo interpreto, tampoco lo puedo decir, que se produjo una actitud de eutanasia. Para mí ese es el mejor ejemplo de una decisión del momento en que la persona quiere terminar con su vida serena, equilibradamente y sin ningún trauma. Es una situación excepcional, pero a mí me parece imitable. No, pero se considera cuando... Es que la eutanasia genera un montón de conflictos en cuanto a esto, en cuanto a quién decide cuándo una vida es disfrutable o no, la persona que la está viviendo, o tiene que haber algo que elegirle para decir tú aún no tienes por qué morir porque la dignidad de la vida humana vale más que tu propia decisión. Bueno, escucha, que también está la ciencia por encima, ¿eh? Claro. Que yo he visto cada salvajada, he vivido además también cada salvajada con la ciencia, claro, de infartos con muerte certificada, y llegar a alguien y te meterte un chispazo y revivirte cuando estás en muerte cerebral, y dices, ¿pero para qué? Si ha estado 10 minutos muerto, ¿para qué le revives? Claro, si está enchufada en una máquina. Absurdo, totalmente. Pero y ahí la ciencia mete mucha mano. Este amigo, 6 o 7 años antes, había escrito un libro titulado La eutanasia, opción cristiana. Entonces, claro, yo no sé. ¡Qué rebelde! Claro, yo no sé si al final fue eutanasia, pero creo que el resultado de todo este proceso desemboca en una decisión personal de terminar con su vida. Yo os digo, yo firmaba ahora mismo como tu abuela. ¿Verdad? Os lo he dicho, Pero no lo de la misa, ya casi hasta me da igual, morir en la cama. Bueno, ella era lo que le gustaba, pues podrías poner un podcast. Sí, pues la misa. ¿Sabéis por qué firmo? Por los 80 años. Porque yo creo que estamos poniendo un peso sobre nuestras descendientes. Es que los pobres, o sea, mi generación, somos la cohorte, nacimos, soy del baby boom de los años 60, nacimos millones de crías y críos, y ahora, como se ha invertido la pirámide, yo digo, más de 80, es que va a ser todo. Yo ya vivo en Chamberí y veo todos personas mayores, pero muy mayores. Pues todos son problemas, en plan adoquines levantados, también, muchas calderas. Pero escucha, pero me fijo, porque soy de filosofía y me fijo y digo, madre mía, pero si somos ya, toda la gente es mayor que yo, no es normal que yo. Entonces,
Yo con 80 años me requete conformo y eso entiendo que es elegir una vida buena. Los 80 para que no ser una carga para las nuevas generaciones que te voy a dar. No, perdón, me estoy vendiendo una... Perdón. 80 y ojalá, porque he visto amigas morirse más jóvenes. Entonces, para mí 80, maravilloso. Y así apuro los que me quedan. Como todo el mundo dice, gracias a la muerte vivimos más intensamente. Digo, pues venga, pues ¿qué hace toda la gente queriendo vivir 100 años? No, simplemente vi una obra de un humorista catalán, se llama Bruno Oro. Bruno Oro, que claro, se llama, maravilloso. Se llama Inmortal. Y decía, cariño, que, jolines, lleváis 200 años viviendo en casa, ¿ves? Te independizas una vez, ¿no? Y la otra, oye, que llevamos ya 150 años casados, tío, que ya no puedo más. A ver si nos encontramos en 300 años, porque claro, este barrio ya estoy... A ver... Se desvirtúa todo. Realmente desvirtúa pues bastante, ¿no? Yo, según van pasando los años, me hago más anti-eutanásico, porque yo siempre he defendido la eutanasia, pero en la medida en que voy cumpliendo años no me conformo. Digo, a nivel personal, el morir a los nivel 80, personal, digo que no me conformaría como mi entrañable amiga Ana, con la que comparto. Porque te acercas y dices, bueno, igual ya no... Igual que ya no estoy tan de acuerdo. Si a los 80 años, pues enseguida, bueno, pues con una silla de ruedas, con una persona que me cuide, con un ordenador que tenga delante, con unos libros que pueda escribir. Trae para casa muleta que yo me apaño con la cuestión hoy, yo creo que es un buen cierre para esto, que da igual cuando... Esto me lo decía un amigo, dice, da igual cuando te pille la vida, siempre va a ser como si estuvieras en la primera vuelta del tío vivo. Y tú dices, yo no quiero, o sea, ahora no. Nunca, a nadie le pilla bien. Exacto, no te viene bien nunca. En plan de, pues yo ya, o sea, sí, en niveles muy extremos, quizás de dolor muy extremo e insoportable, que la gente pueda llegar a decir, mira, yo para estar viviendo esto... Y a los 4.000 que se suicidan cada año. Exactamente, y a los 4.000 que se suicidan cada año por ciertos motivos que habría que ver si son recuperables en base a solucionar estos motivos o escucharles o ver tú saber qué, ¿no? Pero quiero decir como que en general siempre es una vuelta más. Dame una vuelta más. Déjame ver, vamos a, ¿no? Como en Netflix, un capítulo más y me voy a dormir, ¿no? Sí. Y esto quizás es el cierre que me gustaría dejar, porque por mucho que hablemos de la muerte sin vida no se entiende, la vida sin muerte tampoco se entiende, y que hayamos usado este rato de la de cada quien para cenar bastante bien y luego hablar de ello me parece algo muy bonito y os agradezco un montón. De maravilla, Ricardo, este es un buen final. Perfecto, pues muchísimas gracias por haber venido y gracias a todos. Bueno, salud, va, último brindis por la muerte, brindemos por la muerte. Porque la verdad es que ha sido una maravilla, muy agradable conocernos y pues gente que nos estáis viendo, gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. Adiós.